A continuación, les voy a presentar un poco del modelado matemático y esquema PI difuso para controlar el movimiento de guiñada de una turbina eólica. Las personas involucradas en el proyecto son las que aparecen aquí en la portada. En este caso, su servidor es el maestro de mecatrónica Luis Fidel Cerecero Natale. Este trabajo colaborativo involucra a todas las instituciones que están aquí descritas. Esta presentación pues contiene 6 puntos importantes que son la introducción, el modelado matemático, la estrategia de control para el ángulo yaw, la simulación, los experimentos y finalmente las conclusiones. Como introducción se presenta el prototipo con el que se hacen las pruebas. Como ustedes lo pueden apreciar, es un aerogenerador de eje horizontal de 3 palas. Está montado en un soporte que permite fijarlo frente al túnel de viento. Y bueno, los componentes del rotor y la góndola serán descritos más adelante. El modelado matemático de la turbina eólica se puede apreciar en esta imagen, en la que del lado izquierdo tenemos identificados los centros de masa de la torre, de la góndola y del rotor. En el lado derecho podemos identificar algunas de las variables que son utilizadas para aplicar el algoritmo de Dennard-Haltenberg para obtener todo el modelado cinemático directo. Al aplicar el algoritmo de Dennard-Haltenberg, pues se tiene que realizar la tabla en la cual se deben de posicionar los parámetros más importantes, en este caso A, alfa, D y teta. Aquí contiene algunos asteriscos porque tiene algunas restricciones que podrán apreciar a mayor detalle en el artículo. Después de identificar los parámetros de la tabla de Dennard-Haltenberg, se realiza el modelado cinemático diferencial, en el cual ya intervienen las velocidades, ¿no? Entonces, esto se hace por medio del jacobiano. Aquí se presenta una de las matrices donde están algunas de las relaciones geométricas basadas en los diagramas anteriores, donde se ven las longitudes y algunos de los centroides. Ahora vamos a hablar un poco de las ecuaciones de movimiento de la turbina eólica. Para esto se puede apreciar el lagrangiano, donde contiene la diferencia de la energía cinética y la energía potencial, para que posteriormente se utilice el método de Euler-Lagrange, que consiste en realizar las derivadas parciales respecto del tiempo y respecto de algunas coordenadas articulares. En este caso se presenta la derivada parcial de la tercera articulación. Y bueno, finalmente, y lo más importante, toda esta parte del modelado cinemático directo y el modelado cinemático diferencial sirven para integrarlo en el modelado cinemático dinámico de la turbina eólica. Puede ver la ecuación de la representación matricial robótica, en la cual se observan la matriz de rigidez, la matriz de Coriolis, y todo está igualado al par torsional del sistema final. Como se pudo ver desde el algoritmo de Dennard-Haltenberg, se utiliza el modelado de 3 articulaciones. Por esta razón, el par torsional está igualado a 3 pares diferentes. Ahora voy a hablar de la estrategia de control para el ángulo yaw. En este caso, el sistema de posicionamiento está basado en un controlador del tipo PI difuso. Este controlador PI difuso pues tiene 2 entradas, que son el error, la derivada del error. Bueno, aquí tiene la estructura de 9 reglas con la que se calculan las salidas, y las salidas son 3 con consecuentes lineales de orden 0, la cual es la ganancia proporcional difusa, la ganancia integral difusa y la ganancia derivativa difusa. La ecuación de control está expresada aquí, que relaciona a la ganancia proporcional por el error más la ganancia integral por la integral del error evaluada desde el tiempo 0 hasta que termina el experimento, más la ganancia derivativa por la derivada del error. La ganancia proporcional surge del producto de
la ganancia de un PID clásico multiplicada por la salida del controlador difuso, en este caso de la ganancia proporcional difusa, la cual pues está restringida para operar en rangos de 0 a 1. No, todas las ganancias expresadas en el diagrama tienen estas consideraciones, por la cual surgen de un producto de una ganancia de un controlador clásico contra el controlador difuso, pero la restricción es que las ganancias de salida del controlador difuso están acotadas de 0 a 1. El diagrama de bloques de este sistema de ganancias programables se puede observar en esta figura, en la cual como entrada tenemos la referencia, y a partir de esa referencia nosotros debemos de calcular el error, la derivada del error, que son las variables con las que se alimenta el controlador difuso, y a la salida tiene las tres ganancias difusas: la proporcional, la integral y la derivativa. Estos valores se inyectan a un sistema de control PID clásico para lograr ganancias dinámicas. Ahora la salida del controlador PID clásico pues va a ir conectada hacia la planta o proceso que se desea controlar, que para este caso es el aerogenerador. En este caso, pues como es un control de posiciones, tenemos aquí la posición deseada y aquí tenemos la posición actual del sistema. Ahora voy a describir los valores de las funciones de membresía. Como se pueden dar cuenta, las funciones no cruzan a la mitad. Esto quiere decir que no se está aplicando lógica dura o conocida como hard fuzzy. Ahora, otra de las cuestiones interesantes es que se ilustran tres variables lingüísticas, las cuales son para referenciar los centros de la función gaussiana. En este caso, en color rojo tenemos la n, que significa negativo, está en menos 300. Tenemos la z en color verde, que significa 0, y tenemos en color azul la positiva, que está en el número 300. De la misma forma operan las de la derivada del error, solo que el universo de discurso es mucho más grande, trabaja de menos 600 hasta 600. Ahora es importante mencionar que este par de gráficas sirven para la ganancia proporcional, pero para el caso de la integral y la derivativa son las que se ilustran abajo. También están acotados los rangos, pero en este caso para el error está de menos 30 a 30. Aquí estaba de menos 300 a 300. Esa es una de las principales diferencias. Lo demás se conserva prácticamente igual. Ahora con esto, ¿qué se hace? Pues se tiene que realizar la estructura de reglas difusas para las ganancias proporcional, integral y derivativa, en las cuales pues la estructura de reglas es la siguiente. Por ejemplo, en la primera regla, si existe el producto entre la variable lingüística negativa para el error y la variable lingüística negativa para la derivada del error, entonces la salida de la ganancia proporcional difusa tendría un valor de 0.5, mientras que para la ganancia integral difusa sería de 1 y para la derivativa sería de 0.5. De esa misma forma se construyeron todas las reglas, solamente son 9 porque son 3 por 3, como ya se explicó antes, son 9 reglas y está todo el barrido desde negativo hasta positivo. Vamos a hablar de las superficies de control no lineal para las ganancias difusas. Para el caso de la ganancia proporcional, tal como se explicó anteriormente, varían de menos 600 a 600 para el caso de la derivada del error y para el caso del error de menos 300 a 300. Y este es su comportamiento. Se puede ver la influencia que hay en las dos variables de entrada con respecto de su salida. Lo mismo ocurre para la integral y para la derivativa. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Bueno, la proporcional maneja un valor mínimo de menos 300 hasta 300 en el error, mientras que la integral y la derivativa solo manejan valores de menos 30 a 30. Y eso está descrito aquí y se puede apreciar fácilmente en las superficies de control no lineal.
Ahora vamos a hablar del diagrama de simulación para el sistema en lazo cerrado, donde utilizamos la estrategia de control propuesta. Esta parte del esquema ya se explicó que es una posición deseada y que esta se tiene que retroalimentar por medio del error y de la derivada del error para hacer el mecanismo de inferencia que está evaluado en las 9 reglas difusas que producen las 3 salidas de las ganancias proporcional, integral y derivativa difusas, que a su vez estas alimentan las ganancias de un controlador del tipo PID clásico. Entonces, la salida del controlador PID va conectado a nuestra planta, que ahora es la turbina eólica. Para modelar esa planta se utilizan las ecuaciones descritas en la sección de modelado matemático, donde destacan el modelado cinemático directo, el modelado cinemático diferencial y el modelado cinemático dinámico, lo cual ha sido cargado en esta sección y tiene una fuente de alimentación de viento, porque al tratarse de la turbina eólica, pues el viento produce un movimiento rotacional que es absorbido por el rotor y bueno, de ahí tiene cierta inferencia en cuestión del movimiento del ángulo yaw, del ángulo de guiñada. Entonces, ahora se presenta el primer caso para simulación, que es la regulación del punto de ajuste. ¿En qué consiste? Se asigna una referencia, en este caso 90 grados, como se puede ver aquí, la posición deseada es la línea de color rojo y la posición que está variando en función del tiempo es el azul, y ahí se puede ver que pues sí logra llegar a la referencia tal como está planeado, y esta es la respuesta que tiene la salida del controlador. En este caso está graduada en el par torsional del motor que permite hacer el giro del ángulo de guiñada. Está graduado en Newton metro y se puede ver que el par torsional necesario no supera los más menos 2. Ahora, para el caso de un seguimiento de trayectoria, ¿qué diferencia tiene con el caso de regulación? Que aquí se van asignando distintos valores para la posición deseada, en este caso para una rampa ascendente, y ahí se puede ver el seguimiento en el cual pues hay un pequeño retardo cuando recién comienza a romper la inercia, se va emparejando y después tiene un ligero sobreimpulso, pero logra controlarse pues de manera correcta. Aquí se ve la variación del par torsional de ese motor. También está dando señales de más o menos 2 Newton metro de par torsional. Y bueno, estos experimentos fueron realizados en un tiempo de simulación de 10 segundos, tratando de llevar lo más aproximado de la matemática al modelo real. Para el caso de los experimentos, pues bueno, este es nuestro túnel de viento, este es nuestro aerogenerador. Vamos a empezar a describir los elementos. Vamos a hablar primero de la góndola. En este caso, la góndola tiene un generador eléctrico. Dentro de la góndola podemos alcanzar a ver algunos componentes electrónicos, y fuera de la góndola tenemos un rectificador, tenemos un contrapeso para que esté balanceado y se pueda hacer el movimiento del ángulo de guiñada de una manera muy simple. Tenemos un cojinete o un rodamiento que nos facilita el movimiento de ese ángulo de guiñada, y la torre. Ahora vamos a ver lo que hay adentro, los componentes electrónicos dentro de la góndola. Entonces tenemos un sistema embebido, en este caso es un microcontrolador de tipo Arduino Mega que está conectado a un puente H, y el puente H manda las señales para que el motor gire a ciertas posiciones deseadas, pero esas posiciones las alcanza por medio de estar retroalimentando
la posición por medio de un codificador tipo encoder magnético. Tenemos una fuente de alimentación basada en una batería de 14.6 voltios. Se utiliza un regulador para conectarlo con el sistema embebido, tener una larga duración en cuestión de los experimentos. No existe algún sobrecalentamiento con el sistema embebido. Ahora, la configuración. Vamos a hablar de la configuración experimental para el prototipo de turbina eólica. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Pues bueno, es una representación en la que se pueden ver los ángulos respecto al eje que está trazado enfrente del túnel de viento. Como se pueden dar cuenta, pues es una circunferencia en la cual tenemos montada la turbina eólica, y para que podamos extraerle la mayor energía, pues tiene que estar de manera concéntrica con el túnel a cierta distancia. Aquí tenemos una anotación que dice 1D, que significa que la distancia es un diámetro respecto a la salida de la boquilla del túnel de viento, y la distancia que hay entre el rotor y la salida de la boquilla del túnel de viento es el equivalente a un diámetro del rotor. Ahora aquí se presenta la respuesta del controlador PID difuso para el caso de regulación del punto de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Se está variando la posición deseada y se ve un desempeño muy ¿qué se puede ver aquí? Pues cuando hacemos un experimento de un barrido de la posición 0 hasta la posición 350 grados, se puede ver un comportamiento muy estable, muy bien hecha la regulación del controlador. En este gráfico podemos ver la potencia de salida en función del ángulo de guiñada. Entonces, aquí tenemos graduados el ángulo de guiñada, y en estos círculos se expresan la potencia que está extrayendo el generador eléctrico. En el caso del primer círculo genera 200 watts, en el segundo genera 400, en el tercero genera 600 watts. ¿Esto para qué se hizo? Pues para poder determinar la potencia máxima en función de algunas de las velocidades del túnel de viento, porque para los experimentos se trabaja con 7.5 metros por segundo, y en esta velocidad del viento, pues a distintos ángulos produce desde 0 watts hasta un máximo de 600 watts, y de ahí cuando el ángulo es completamente, cuando el ángulo, cuando se posiciona de frente el aerogenerador, es decir, a 90 grados, pues podemos absorber la mayor cantidad de energía. Antes de los 90 grados, pues se tiene menor generación de energía, y después de los 90 grados, pues también hay un decaimiento. Entonces esta es la zona en la que se hizo la prueba, solo para determinar el potencial que se le puede extraer a esa velocidad de viento. Ahora, en las pruebas experimentales vamos a ver el caso de regulación del punto de ajuste, en el cual le pedimos 90 grados y se puede ver un movimiento suave con un sobreimpulso casi imperceptible, y se logra posicionar ahí. Aquí está la variación del par torsional que está ejerciendo el motor. Es muy parecido al de la simulación, solo que en la simulación pues se veía así, plano arriba y plano abajo. Aquí ya presenta algunos brincos, algunas oscilaciones, pero bueno, pues es normal. Son dinámicas que no pudieron ser completamente modeladas en el modelo matemático. Ahora, para el caso del seguimiento de trayectoria, al igual que en la simulación, se observa un pequeño retardo y se observa un seguimiento muy fino. Es casi imperceptible el sobreimpulso que tiene aquí y los atrasos que tuvo en la rampa.
y ya se puede ver el par torsional ejercido por el motor, pues que tiene una variación más continua, tiene ahí un vaivén más alto. Cuando se quiere hacer una prueba de el movimiento de la guiñada, pero también queremos regular la potencia de salida, en este caso a 500 watts, haciendo pues todos los experimentos con un viento aproximado de 7.5 metros por segundo, pues se tiene lo siguiente: el, el ángulo que nosotros queremos mover, digamos para el controlador difuso, pues es el ángulo de guiñada. Y para que haga este seguimiento, de una geometría mucho más compleja que las mostradas anteriormente, pues tiene esta variación del par torsional. Esto es el vaivén que tiene el motor con el puente H, en este caso con el circuito que le permite invertir la polaridad, pues ya se ve una fluctuación muy pronunciada y muy continua, ¿no? Se presentan estos rizos cada vez más seguidos. Ahora, esta gráfica es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que relaciona? Relaciona cuando se está moviendo el ángulo de guiñada del aerogenerador, y aquí tenemos la potencia que está extrayendo el generador eléctrico. Nosotros tenemos como referencia que queremos extraer 500 watts de potencia. Entonces, el controlador difuso lo que está haciendo es variar la salida para poder encontrar un ángulo expresado en grados, en este caso pues alrededor de 50 grados, 40 y tantos grados, que le permite posicionarse en esa referencia. Entonces, ¿por qué cuando empieza la rampa del movimiento de guiñada no hay generación de energía? Ya lo demostré en el diagrama circular, en el cual después de 40 y tantos grados de incidencia del viento, pues ya empieza a haber una generación. Entonces toda esta parte pues es, digamos, como una zona en la que no está generando energía, y eso se ve aquí el retraso hasta aproximadamente a 80 segundos, que es cuando estamos arriba de los 40 grados de la posición de guiñada, y entonces ahí ya empieza, en este ángulo ya empieza a generar más energía, pero pues obviamente tiene que corregirlo, porque si nuestra referencia es 500, pues tenemos que regresarnos cierta cantidad de grados, y produce estas oscilaciones que también se ven magnificadas en la generación de la energía, pero se ve que se cumple con el objetivo de estar extrayendo alrededor de 500 watts. En esta sección se presenta un experimento en el cual se realiza la variación del ángulo de guiñada para que el rotor se posicione frente al túnel de viento a una velocidad de 7.5 metros por segundo. Una vez alcanzada la velocidad máxima del rotor, se regresa a la posición de origen. Y ya. Ahora, pues como conclusiones del trabajo, podemos destacar que se ha obtenido un modelo matemático utilizando la convención o el algoritmo de Dennavy-Hartenberg, donde se lograron formular las ecuaciones de Euler-Lagrange para el comportamiento de guiñada de la turbina eólica.
en la cual la consideramos como un robot manipulador de 3 grados de libertad. El modelo matemático propuesto para esta turbina eólica de eje horizontal muestra una dinámica acoplada que existe entre el rotor de la turbina eólica y el sistema activo de guiñada. El conocimiento de las ecuaciones del sistema dinámico nos permite elegir un controlador del tipo PI difuso que nos sirve para manipular el movimiento de guiñada mientras se garantiza la estabilidad del sistema de circuito cerrado. Además, destacamos que este modelo matemático podría usarse para diseñar estrategias de control basadas en el modelo dinámico, resolver el problema de identificación de parámetros y realizar el análisis de estabilidad para implementar un nuevo controlador. Otra de las conclusiones importantes es que las reglas propuestas para generar las ganancias variables para el controlador PI difuso se basaron en el comportamiento de un controlador PID no lineal mediante funciones de saturación que evitan el efecto de Window. El controlador propuesto tiene un bajo costo computacional, lo cual es una ventaja para implementar el controlador en una amplia variedad de sistemas integrados. También notamos que es conveniente implementar controladores del tipo PI difuso que son prácticamente similares a tener un controlador PID clásico sintonizado para diferentes condiciones de operación. Por lo tanto, el esquema del PI difuso es versátil para este tipo de aplicaciones.